anatomía, fisiología. Ujú. Nada más. El hipoparatiroidismo. Ajá. El hiperparatiroidismo o la hipercalcemia dependiente de PTH. Sí, lo vimos hoy. Ok, entonces ahora vamos a ver la hipercalcemia independiente de PTH, ¿sí? Entonces, admitidos los que faltan. Bueno, entonces, recordemos que la hipercalcemia es una concentración elevada de calcio en el plasma, en la sangre, y se entiende por hipercalcemia cuando está más de 2 desviaciones estándar superior a la media normal. Y esto, para fines prácticos, es un calcio sérico mayor de 10.5 miligramos por decilitro o un calcio iónico mayor de 5.25 miligramos por decilitro. Les pongo a continuación digamos que las cantidades en milimoles por litro, porque a veces las van a encontrar así en algunos laboratorios. Generalmente nosotros lo que más vemos es miligramos por decilitro, pero algunos laboratorios te lo reportan en milimoles por litro. Y bueno, esta hipercalcemia puede obedecer a 3 mecanismos, como vieron en la fisiología de la paratiroides. Puede ser por un aumento en la resorción del hueso, un aumento en la absorción intestinal del calcio o una disminución en la excreción a nivel renal de calcio. Y bueno, ya entrando en materia, las causas de hipercalcemia pueden ser concentraciones elevadas de PTH, que ya lo vieron, sobre todo en el hiperparatiroidismo primario, que puede ser por adenoma de las paratiroides, por hiperplasia o por carcinoma. Estos padecimientos pueden ser familiares o no familiares, y dentro de las causas que están las que tenemos ahí, que es hiperparatiroidismo autoinmune familiar, hiperparatiroidismo con tumor mandibular, neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y neoplasia endocrina múltiple tipo 2, ¿sí? O un hiperparatiroidismo terciario por una hiperplasia o adenoma en los casos de insuficiencia renal crónica. Estos, obviamente los anteriores que mencioné, van a ser dependientes de PTH, y ahorita en la clase que vamos a ver van a ser independientes de PTH, ¿sí? Entonces, estos van a tener, por lo general, concentraciones normales o bajas de hormona paratiroidea, y dentro de las primeras causas están las neoplasias primarias, que puede ser algunas por ejemplo, por un exceso de producción de vitamina D, como en el linfoma, o por algo que se llama el péptido relacionado con PTH, en carcinoma de pulmón, esófago, células renales, ovario y vejiga. Ahorita los vamos a ver. Y neoplasias secundarias, que pueden ser por metástasis óseas líticas, como en el mieloma múltiple y el cáncer de mama. También hay, dentro de las causas de hipercalcemia, concentraciones bajas de PTH, está el exceso de vitamina D. Esto es por un aumento en la ingesta de vitaminas. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia estuvo muy de moda que estuviéramos tomando vitamina D, porque de por sí se ha visto que un 75% de la población adulta tiene concentraciones bajas de vitamina D, y esto de acuerdo a nuestra dieta, que ya nos asoleamos tanto, a que también por indicaciones de dermatología tenemos que usar los bloqueadores solares, y esto
disminuye la absorción de vitamina D. Entonces, estuvimos tomando en algunos momentos vitamina D, pero hay quienes exageró y bueno, pues esto puede producir una hipercalcemia. Y hay una producción endógena de vitamina D en algunos síndromes, como en el síndrome de Williams, y algunos trastornos granulomatosos, como en la sarcoidosis, el VIH, la tuberculosis, la histoplasmosis, coxodioidomicosis y lepra. La sarcoidosis, pues, es prácticamente la enfermedad granulomatosa más frecuente que existe. El VIH, bueno, pues, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Tuberculosis, ya han oído hablar de ella. Histoplasma y coccidioido son dos enfermedades micóticas sistémicas, ¿sí? Y bueno, lepra también ya la vieron en dermatología. Y también puede haber un exceso de vitamina D, bueno, también otra causa de hiperglucemias pueden ser los medicamentos y algunos tratamientos como los diuréticos tiacídicos, no todos los diuréticos. Vamos a ver que hay varias clases de diuréticos como los tiacídicos, los ahorradores de potasio, los diuréticos de asa. Bueno, los diuréticos tiacídicos como ejemplos, hidroclorotiazida, clortalidona, esos pueden cursar con hipercalcemia. Los pacientes que están tomando litio, que ya prácticamente son pocos, por algún trastorno bipolar o esquizofrenia. Pacientes de terapia intensiva que están en nutrición parenteral total o con algún vitamina A, o pacientes que están recibiendo medicamentos con aluminio, pero tengan insuficiencia renal crónica. El aluminio, van a decir, bueno, pues ¿para qué daremos aluminio? Bueno, pues el gel de hidróxido, el Melox, que es el gel de hidróxido de aluminio y magnesio, bueno, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal crónica por esto. También hay otros trastornos endocrinos que no son relacionados a la hormona paratiroidea, pero que pueden causar hipercalcemia, como el hipertiroidismo, el feocromocitoma, la insuficiencia suprarrenal aguda y algunos tumores productores de péptido intestinal vasoactivo, o que se llaman bipomas. Y también vamos a ver que la inmovilización crónica puede causar hipercalcemia. Vamos a ir desmenuzando algunas causas. Por ejemplo, en el hipertiroidismo normalmente es una hipercalcemia moderada de menos de 12 miligramos por decilitro, y esto se hace por un aumento en el recambio óseo y en la resorción ósea debido al metabolismo acelerado que causa el hipertiroidismo, y afortunadamente va a responder muy bien al tratamiento con beta bloqueadores. Acuérdense que los betabloqueadores que se usan en el hipertiroidismo normalmente son los betabloqueadores no selectivos. ¿Qué quiere decir? Que no hay betabloqueadores cardioselectivos y no cardioselectivos. Y de estos es el propanolol, pues es el que más se usa, ¿sí? Después tenemos a la hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. Este es un trastorno autosómico dominante. Normalmente nos va a dar una hipercalcemia asintomática, y esto es por una excreción urinaria de calcio, va a tener también una excreción urinaria de calcio, y esto lo han visto porque se hace una relación entre la depuración de calcio y la depuración de creatinina, y es menos de 0.01. Y en el 80% de los casos, la hormona paratiroidea es normal. Normalmente son asintomáticos, pero puede haber algunos casos raros, pero se dan, de condrocalcinosis y pancreatitis aguda. Y estos en ocasiones se mal diagnostican como hiperparatiroidismo primario. La diferencia con el hiperparatiroidismo primario es que la hipercalcemia no es tan maligna y prácticamente no deja secuelas,
Y además, cuando por desgracia se diagnosticó este padecimiento como hiperparatiroidismo primario, lo que hacen es normalmente someter al paciente a una cirugía para quitarle las paratiroides y resulta que la paratiroidectomía no corrige la hipercalcemia y es cuando se dan cuenta de que no era este padecimiento, sino era una hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar. Y aquí se tiene que hacer, cuando se sospecha, un análisis de mutaciones, o sea, se tiene que enviar al paciente al genetista. ¿Cuál es la causa de esta hipercalcemia hipocalciúrica? Bueno, pues no sé si hablaron, seguramente cuando hablaron de fisiología, hay un gen que se llama gen, que es un receptor sensor del calcio. Bueno, pues este receptor sensor del calcio, al parecer, no sensa adecuadamente las cantidades de calcio que están en el cuerpo y por eso empieza a haber una excreción urinaria de calcio muy baja y empieza a aumentar el calcio plasmático. Después está la hipercalcemia hipocalciúrica autoinmune. Esta prácticamente es muy parecida a la anterior, pero sin detectar mutaciones. Y lo que se puede ver es que pueden presentar otras características de autoinmunidad, como anticuerpos antitiroideos, antigliadina o antiendomicio. Y los anticuerpos circulantes contra el dominio extracelular del gen sensor de calcio estimulan la liberación de PTH. Estos pacientes normalmente responden al tratamiento con glucocorticoides. Después tenemos a estos enfermedades de Janssen, que es una hipercalcemia con enanismo, con extremidades cortas por condrodisplasia metafisiaria. Aquí sí hay una hipercalcemia grave con hipofosfatemia y está asociado a mutaciones activadores del receptor de PTH. Estos, bueno, son pacientes con talla baja, ¿no? Con enanismo prácticamente. Y está el síndrome de Williams, que es también un padecimiento autosómico dominante. Y además de la hipercalcemia, vamos a tener estenosis valvular. Tienen un aspecto élfico. Su cara es muy característica, ahorita lo vamos a ver. Puede o no tener un retraso psicomotor y puede haber una hipercalcemia del lactante. Aquí la hipercalcemia, pues prácticamente todavía se está investigando si puede ser por anomalía en el metabolismo de la 1,25 hidroxivitamina D o una disminución en la producción de calcitonina. El aspecto élfico, miren, son estos chicos. Bueno, le puse un niño, una joven. Es muy característico, dicen que tienen los ojos muy alegres, la nariz respingada, la boca muy ancha, parecen duendecitos, y bueno, pueden o no tener retraso psicomotor. Y la última les puse porque hay algunas teorías de que Wolfgang Amadeus Mozart pues tenía este síndrome, entonces todavía no se confirma, pero se le ha llamado que ha tenido el síndrome de Williams. Y bueno, ahí es cuando me entra la duda si un retraso psicomotriz pudiera generar unas obras tan maravillosas como las de Mozart. Bueno, otras causas de neoplasia maligna, otras causas de hipercalcemia son las neoplasias malignas, ¿sí? Y hasta el 20%, del 20 al 30% de pacientes con cáncer va a haber un aumento en la resorción ósea y puede ser de acción directa, como ya lo mencionamos, por metástasis óseas en el caso de el cáncer de mama, el linfoma y el mieloma múltiple, o por una causa indirecta, donde el tumor va a producir un factor humoral que estimula la resorción ósea osteoclástica,
que se llama hipercalcemia humoral oncológica o oncogénica. Y aquí esto es por cáncer epidermoides de pulmón, esófago, cuello uterino, vulva, piel, cabeza y cuello, y menos frecuentes en riñón, vejiga, ovario y mama. El factor causal más frecuente es lo que les había comentado, el péptido relacionado a PTH. Aquí puede haber una hipercalcemia con PTH baja o indetectable. La vitamina D también está en niveles bajos. Y aquí, bueno, el tratamiento de la hipercalcemia va a ir encaminado a disminuir la masa tumoral, obviamente, ¿cómo se disminuye la masa tumoral? Bueno, pues con quimioterapia, con radioterapia o con cirugía. Vamos a disminuir la resorción ósea osteoclástica con el uso de bifosfonatos como alendronatos, ácido solendrónico, todos estos bifosfonatos que se usan en la actualidad. Calcitonina o denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. Y también vamos a aumentar la excreción renal de calcio por medio de una diuresis salina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hiperhidratar al paciente con soluciones salinas para que aumente la excreción renal de calcio. Por último, bueno, los trastornos granulomatosos como la sarcoidosis. Aquí va a haber una concentración sérica elevada de vitamina D por una síntesis extrarrenal y el tratamiento va a ser con glucocorticoides. Así es que prácticamente esas son las causas de hipercalcemia independiente de PTH y son las características de cada una y algunos manejos. ¿Preguntas, dudas? Es una clase muy cortita, pero creo que es bueno que lo sepan. Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, pues ¿Por entonces qué se no. consideraba que Mozart tenía esa enfermedad? Por las características de sus facies, prácticamente no hay, digo, yo no he encontrado, lo voy a investigar, pero yo no he encontrado otra causa. No, probablemente no sé si le hayan hecho estudios o que haya tenido algún soplo para pensar en una estenosis aórtica. No lo sé, voy a investigarlo. De hecho, el síndrome de Williams no sé si lo han escuchado, pero es un síndrome que está tomando como mucho auge, porque independientemente de las características del síndrome y de sus, que son, digamos que la cara es como muy bondadosa, muy chistosa, muy amables, se dice que es un síndrome donde es gente que no se enoja nunca, que son súper amigables, bonachones. Hay una novela que acaban de publicar, creo que se llama El niño que ama a todos. Habla de eso, que son personas muy bondadosas, este síndrome. Entonces, digo, está tomando mucho auge actualmente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, empezamos con hormona paratiroidea. Y bueno, ya vimos que esta hormona paratiroidea proviene de la glándula tiroides, paratiroides. Aquí está su esquema. Son 4 botoncitos situados en la parte posterior de las tiroides, de las lóbulos tiroideos y Doctor, embriológicamente. Mande. Está presentando, Doctor. Está presentando la de hipercalcemia. Sí, ya terminé. Sí, pero A ver. ¿va a presentar la otra? Ajá. Es que está en la presentación de trastornos granulomatosos, por eso le preguntan si... ¿Ya cambió? Ya. Ah, ok, perdón.
Bueno, va de nuez. Entonces, la PTH proviene de las glándulas paratiroides y aquí hay una imagen de la parte posterior donde se ven ahí las glándulas, 4 glándulas, y embriológicamente provienen de tercero y cuarto arcos faringios. Esta hormona va a regular la síntesis de calcio, fosfatos también, y también tiene que ver de la vitamina D y la calcitonina. Va a participar en la remodelación y resorción ósea y tiene que ver con enfermedades como la osteoporosis y la enfermedad de Payet. Y bueno, hablando un poquito de antecedentes, bueno, el organismo necesita constantemente calcio para su mantenimiento y llevar a cabo diferentes funciones, como es la coagulación sanguínea, que muchas de sus reacciones dependen del calcio, activación de moléculas de adhesión, reacciones enzimáticas, por ejemplo, el inicio de excitabilidad neuronal y muchas otras funciones intracelulares. Se dice que en condiciones normales, un adulto de 70 kilos tiene aproximadamente 1.3 kilos de calcio, menos de 8 gramos se encuentra en líquidos extracelulares y el resto se encuentra formando el esqueleto. Y en cuanto al fósforo, hay aproximadamente 700 gramos en un adulto normal, y de estos, igual la mayoría del fosfato se encuentra formando hueso y el resto está en tejidos blandos y líquidos tisulares. Por lo tanto, ahora sí que teniendo tanta importancia de estos iones, del calcio y del fosfato, deben mantenerse concentraciones plasmáticas altamente reguladas. Vamos a ver cómo se distribuye el calcio en el cuerpo. En el hueso ya dijimos que es prácticamente la mayor parte del calcio, pero también está a nivel intracelular y extracelular. A nivel intracelular, más de la mitad del calcio que no está en el hueso está en las células, y va a tener, digamos que sus funciones regulando el potencial de acción. Por ejemplo, si en el electrocardiograma, por ejemplo, tenemos manera de ver en el segmento QT algún problema de hipercalcemia o de hipocalcemia, ¿sí? Entonces pueden regular el potencial de acción de las células, tienen que ver mucho con la contractilidad de los músculos y con el movimiento de vesículas. Un ejemplo de esto de las vesículas es que, por ejemplo, para que se tenga una exocitosis, las vesículas y que secreten insulina, tiene que haber calcio de por medio. Y a nivel extracelular están en el espacio intersticial y en el espacio plasmático, en el plasma, que puede estar libre o unido a proteínas. Y como saben, el calcio libre es lo que nos va a interesar en esta plática. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino va a regular el calcio plasmático libre, ¿sí? Y otros conceptos que es bueno que se sepan, por ejemplo, en acidemia, que es digamos que el pH más ácido, ¿sí saben el pH normal de la sangre? ¿Quién me dice? 1.35 a 3.35 a 3. No, hay 7.35 a 7.45. 7.65. De 7.35 a 7.45. Sí, 3 te fuiste muy ácido. Entonces, en estados de acidemia, los protones hidrógenos van a estar aumentados y van a desplazar al calcio de las proteínas. Y cuando se desplaza el calcio de las proteínas, pues vamos a tener un aumento en el calcio plasmático. Y lo contrario, en la alcalemia, que es un pH mayor de 7.45, los iones hidrógenos van a estar escasos y van a ser descargados de las proteínas, y entonces va a disminuir el calcio plasmático. Y bueno, ya sabemos que el calcio y el fósforo están íntimamente relacionados y los dos forman parte de la mineralización del hueso.
Y vamos a ver la regulación de PTH. Bueno, pues de alguna manera tenemos que ver qué estimula y qué inhibe la secreción de PTH. Vamos a ver qué inhibe esta secreción de PTH y por lógica lo contrario la va a estimular. Entonces, inhibe la secreción de PTH un aumento del calcio, un aumento del calcitriol, que es la vitamina D, o una disminución del fosfato, y el magnesio aquí puede jugar un papel menos importante. Los tres primeros son los, digamos que más importantes. Entonces, los va a estimular una disminución del calcio, una disminución del calcitriol y un aumento del fosfato, ¿sí? Recordemos que la PTH va a ser producida por las células principales o como lo dicen los norteamericanos, las chief cells de las glándulas paratiroideas. Estos van a tener receptores sensibles a calcio presentes en células de la glándula paratiroidea y en los riñones. Y estos receptores van a ser receptores acoplados a proteína G que van a actuar sobre el adenilato ciclasa para tener como mensajero el AMP cíclico. Y vamos a tener que tienen varias funciones, tanto a nivel renal como a nivel de hueso. A nivel renal van a inhibir un cotransportador o un symporter, también se le llama, de sodio fosfato, y esto va a ser en el túbulo contorneado proximal, aquí donde le estoy señalando, y esto va a aumentar la excreción de fosfato. También va a estimular un intercambiador de 3 sodios por un calcio en el túbulo contorneado distal, y esto va a aumentar la resorción de calcio, ¿sí? Cuando actúa la PTH. Y también va a estimular la producción de 1,25 dihidroxivitamina D3, que va a aumentar la absorción de calcio en el intestino. Y en el hueso es donde tiene su mayor actividad. Y bueno, aquí sabemos que para el hueso es un tejido dinámico, no como pues algunos lo conciben, que es prácticamente ahí un tejido duro que no cambia. No es así. El tejido es un tejido dinámico donde constantemente, por efecto de los osteoblastos, se van a formar osteocitos y después estos osteocitos viejos van a ser digamos que removidos por los osteoclastos y hagan de cuenta que los osteoclastos van carcomiendo el hueso por un lado y por otro lado los osteoblastos van formando hueso nuevo. Entonces este es un tejido dinámico donde la PTH a nivel del hueso va a estimular a los osteoblastos depositando hueso y van a aumentar la expresión de estas células que son el factor estimulante de colonias de monocitos para que se diferencien los osteoblastos en osteoclastos, ¿sí? Y aquí otra acción es que van a estimular la expresión de un ligando RANK en los osteoblastos y cuando se une el ligando RANK con el RANK, estos hacen que aumenten la diferenciación, la fusión y la activación de los osteoclastos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, aquí está, digamos que la célula precursora, después están los preosteoclastos, y con esta activación de cuando se une el RANK con el ligando RANK, van a aumentar la fusión. Fíjense que este nada más tiene un núcleo. Aquí ya se fusionaron varias preosteoclastos, y entonces es una célula multinucleada donde se va a formar estos bordes del cepillo y van a actuar los osteoclastos, ¿sí?
Y en otro sentido, también van a bloquear o inhibir la secreción de osteoprotegerina. La osteoprotegerina, ¿qué función va a tener? Bueno, va a bloquear al ligando RANK, tratando de que disminuya la resorción ósea, ¿sí? Y esto va a aumentar el calcio y el fosfato en plasma. Todo esto, efectos van a estar estimulados por la vitamina D y la hormona paratiroidea. En los pulsos pequeños, la PTH va a estimular los osteoblastos para que depositen hueso, y va a estimular también la producción de vitamina D y la absorción intestinal de calcio. Y bueno, aquí la vitamina D hace lo mismo que PTH en los huesos, pero aquí los osteoclastos van a responder solo a inhibición por calcitonina. Los osteoclastos no van a responder ni a PTH ni a vitamina D. Esto es básico que lo entiendan y se lo aprendan. Aquí tenemos otra, digamos que otra esquema, es prácticamente lo mismo. Los osteoblastos van a formar el hueso, después viene los RAN con el ligando, el precursor de osteoclastos va a empezar a hacer la diferenciación y la fusión para la formación de osteoclastos que van a hacer la resorción ósea. Y aquí es lo que están prácticamente limando, ¿no? Algunas consideraciones con respecto al hueso. Bueno, pues los osteocitos son mecanorreceptores. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener como un sensor de movimiento, y esto va a hacer que dicten el sitio de remodelación del hueso de acuerdo con el estrés. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos estamos moviendo constantemente, hacemos ejercicio, no tenemos una vida tan sedentaria, bueno, eso va a estimular, esos, por ejemplo, los que trotan o los que hacen aeróbicos, eso va a estar estimulando de alguna manera a nuestro hueso para que haya esta remodelación ósea, para que haya esa resorción y haya este intercambio de hueso. Los que no hacen ejercicio, por ejemplo, por eso es tan importante en los adultos mayores, un adulto mayor que no se mueve no va a tener este microestrés, y entonces no va a haber resorción, digamos que no va a haber intercambio y va a aumentar la resorción ósea y puede aumentar el calcio plasmático y disminuir el calcio en el hueso, y por eso son más, digamos que propensos a fracturas, independientemente de también la osteoporosis, la artrosis y todo lo que viene con la edad adulta. Entonces, el cuerpo necesita microestrés para mantener una remodelación ósea adecuada. Y la pérdida de este estrés resulta en resorción ósea. Y esto se dieron cuenta, como les decía yo, en pacientes con inmovilización prolongada, por ejemplo, en los viejitos que no se mueven mucho, en los pacientes, por ejemplo, que han estado en terapia intensiva por varios meses, o en los pacientes con secuela de EBC que no se pueden mover. Entonces, todo esto es digamos que lo que se ha observado. Y otro efecto también que se ha observado en gente no adulta o no enferma es en las personas que van al espacio y que de alguna manera no tienen algún este microestrés por la falta de gravedad, por ejemplo, en los astronautas que van a alguna estación espacial y no tienen este estrés del hueso por falta de gravedad. Doctor, ¿eso es a lo que el libro le nombra como pérdida de trabéculas? ¿Mandé? ¿Eso es a lo que se le nombra pérdida de trabéculas? Bueno, así decía el libro. Sí. Sí, pues Okay. no hay una remodelación del hueso adecuada. Y bueno, por otro lado está el péptido relacionado con PTH, que esto ya lo vimos en la clase pasada, pero
es mencionarlo nuevamente, que es secretado por diferentes tejidos y tiene una función muy débil como hormona en situaciones normales. Por eso se los menciono aquí. En situaciones normales no nos tiene que preocupar el péptido relacionado con el PTH. Lo importante es que cuando hay algunos tumores, como son los que mencioné, los tumores de mama, de ovario, estos van a secretar la PTH y puede haber una hipercalcemia, y esta es hipercalcemia, acuérdense que no es por hiperparatiroidismo, si es una hipercalcemia con disminución de la hormona paratiroidea, ¿sí? Es una hipercalcemia independiente de PTH. Son dos clases cortitas, como ven, en 40 minutos vimos las dos, pero sí es importante. ¿Dudas, preguntas? ¿Nos queda un minuto o quieren que...? Doctor, en Sí. los pacientes que han estado postrados por mucho tiempo o así por alguna enfermedad, por ejemplo, ahorita los que tuvieron COVID, que disminuyó su fuerza muscular y todo eso, Ajá. por estar acostado, ahí también se vería afectado también el microestrés, ¿no? Y Sí, se puede recuperar con la fisioterapia. Sí, bueno, sí, con la fisioterapia, obviamente, porque al estar moviendo tú, aunque sean movimientos